día de hoy hablaremos sobre esa sensación o ese sentimiento que a veces nos domina, que puede llegar a ser nuestro peor enemigo y que puede jugar con nuestra mente. El día de hoy hablaremos sobre el miedo. ¿Se han preguntado por qué a veces las personas dejan de soñar, de perseguir sus metas o de hacer cosas que les gusta y simplemente quedarse en el lugar donde están? Pues bueno, la respuesta para eso es el miedo. Como ya lo dije anteriormente, el miedo puede ser nuestro peor enemigo y puede jugar con nuestra mente demasiado fácil. Pero bueno, entremos en contexto. Este podcast lo hago de una manera reflexiva y un poco introspectiva. No solo como para explicar por qué el miedo a veces nos domina y nos consume, sino también para que ustedes, las personas que escuchan este podcast, intenten no sucumbir tanto ante el miedo y no dejarse llevar ni llenar de esa emoción, sino más bien en parte como que se enfrenten a él, que se enfrenten a sus miedos y entiendan que muchas veces el miedo puede ser una forma de impulsarlo a uno a hacer cosas y no de detenerlo. El miedo es esa sensación que muchas veces cuando queremos hacer algo nos domina, nos detiene, nos hace pensar si lo que estamos haciendo es correcto o si es lo que deberíamos hacer. Y realmente no entiendo por qué a veces dejamos que nos gane. Quiero explicar un poco mi pensamiento al respecto de por qué el miedo daña a las personas. Porque el miedo destruye tantas cosas que pudieron ser y lastimosamente nunca fueron. ¿Por qué digo que el miedo daña a las personas? Porque a raíz del miedo, muchas relaciones, proyectos, empresas y demás cosas no pudieron funcionar. Inclusive, algunas ni siquiera llegaron a nacer, ni se llegaron a crear, por el miedo. Por el miedo al que dirán, por el miedo a qué piensa la gente de nosotros, por el miedo a lo que vaya a pasar. Y realmente, qué putas, o sea, no deberíamos tener miedo, no deberíamos dejarnos dominar de esa sensación que realmente a veces es necesaria, pero deberíamos usarla más a nuestro favor, no dejar que nos domine y nos consuma. O sea, deberíamos, cada vez que tenemos miedo, en vez de retroceder, parar y quedarnos quietos pensando en, ay no, es que me da miedo tal cosa. No, al contrario. ¿Por qué me da miedo? ¿Qué es lo que me da miedo? Bueno, y si me da miedo es por algo, pues enfrentemos ese miedo. Sí, de eso se trata. Yo una vez escuché una frase que decía que en el momento exacto que tú sientes miedo a saltar, es en el momento en el que deberías saltar. Porque a partir de ese salto es donde todo cambia. Y la verdad es una frase muy bonita y es una frase que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes miedo y no quieres hacer ciertas cosas, pues simplemente te vas a quedar en tu misma zona de confort, en la zona en la que estás, no vas a avanzar, no vas a progresar, no vas a lograr nada nuevo. Al contrario, si tú coges ese miedo y lo enfrentas y lo usas como un catalizador para poder avanzar y hacer cosas que te gustan hacer o que quieres experimentar, lo más probable es que ganes algo. Tal vez no, digamos, no vayas a ser la persona más exitosa, o tal vez no va a ser la mejor decisión muchas veces, o tu negocio no va a ser el mejor del mundo, o lo que sea, probablemente vas a fracasar. Muchas veces va a ser así. Pero adquiriste algo que solo se obtiene intentando las cosas, y es la experiencia. Es el conocimiento que adquieres cuando expandes tu zona de confort, cuando te atreves a hacer las cosas. Es eso, y eso es lo que quiero que entiendan con este podcast, con este capítulo que yo sé que es un poco extraño, como es un poco disruptivo en cuanto a la temática que hemos manejado, pero igual es un tema que me parece muy importante y del que me gustaría hablar y de pronto hacer varios capítulos. O sea, lo que quiero que entiendan es que debemos usar el miedo a nuestro favor, no dejar que nos dañe, no dejar que juegue con nuestra mente, que simplemente por miedo dejemos de intentar cosas. Uno de los mayores miedos de la gente es el miedo a fracasar. Todos lo tenemos, creo que todos lo sufrimos, creo que no hay nadie en este mundo que no tenga miedo a fracasar y que le dé miedo que algunas cosas no salgan como deberían. O bueno, como lo imaginamos en nuestra mente. Es eso. Pero el fracaso es normal. Es necesario, el fracaso es muy necesario para que tú puedas cada vez aprender más cosas y cada vez que vuelves a intentarlo, no cometer los errores que ya cometiste en el pasado. Simplemente cada vez vas a llegar más lejos. Es normal. O sea, es como, a ver, voy a hacer una comparación.
Es como cuando tú empiezas a ir al gimnasio al principio no puedes levantar tanto peso. O sea, si tú intentas levantar mucho peso vas a fracasar haciéndolo. Pero si sigues intentándolo, lo vas a lograr. Exactamente lo mismo con todo. O sea, lo que quiero es que, marica, no nos dé miedo hacer las cosas. Marica, dejemos de pensar en el que irán, en lo que piense la gente. Pues, marica, lo importante es que tú te sientas bien. Que tú te sientas bien. Obviamente, pues intentar no pasar por encima de otras personas. Pero primordialmente, que tú te sientas bien. Y que el miedo no te gane. Otro de los miedos más comunes tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y es el miedo de intentar las cosas. El miedo de entregar ciertas cosas y el miedo de salir lastimado. Pues, fuck it, weón. Igual, por más de que estemos con el amor de nuestra vida o con la persona que sintamos que es la mejor para nosotros, igual nos va a lastimar. Igual nosotros también la vamos a lastimar a esa persona. O sea, no les dé miedo. No les dé miedo, digamos, intentar las cosas con alguien. No les dé miedo ser buena persona con alguien. No les dé miedo entregarle las cosas lindas que ustedes llevan por dentro a alguien. O sea, no les dé miedo. O sea, qué putas, a la mierda el hijo de puta miedo. O sea, úsenlo a su favor. Úsenlo como algo que los impulse a ustedes a hacer las cosas, a llegar más lejos, a en serio atreverse. El miedo es el motivo por el cual muchas personas no progresan y por el cual muchas personas no hacen cosas que les gusta. Simplemente porque piensan, ay, qué tal que tal persona diga esto, o que piensen tal cosa de mí. Y qué hijo de putas, y qué hijo de putas. O sea, muchas veces la gente que opina no es importante en tu vida, no te da de comer, no te aporta nada y no es indispensable para tu vida. Entonces que vayan y coman mierda. O sea, simplemente quiero que entiendan eso. O sea, como no les dé miedo a hacer nada, simplemente háganlo, disfrútenlo. Disfruten el fucking proceso de sentir las cosas, lo bueno y lo malo. De eso se trata la vida, weón. O sea, de sentir las cosas, de los altos y los bajos. Si fuera una línea recta todo sería demasiado aburrido. Sería extremadamente aburrido y monótono. No tengan miedo de nada, o sea, simplemente déjense llevar. Yo siempre digo que es como si fuera un salto al vacío. Como si tú te montaras a un bungee jumping o no sé, te tiras de un paracaídas, pero de una caída que nunca tiene final. Y nunca vas a abrir un paracaídas, ni la cuerda nunca te va a sostener. Simplemente es una caída libre y ya. Entonces tienes que acostumbrarte a ese vacío. Por eso digo que cuando te atrevas a hacer algo, simplemente déjate llevar. Es un salto al vacío en el cual uno ya no puede parar y ya, así de simple. Y pues la verdad, a veces, personalmente, a veces a mí me da rabia ver gente talentosa, gente que tiene cosas muy buenas que aportar y simplemente por dudar de ellos mismos o de ellas mismas, eh, se detiene, deja de hacer cosas eh, y no sé, se pierden proyectos muy lindos, se pierden amistades muy chéveres, se pierden relaciones muy firmes y todo porque a causa del hijo de puta miedo de qué va a pasar. O sea, nosotros no sabemos qué va a pasar en el fucking futuro. El pasado pues ya no se puede cambiar. Disfrutemos el presente. Y ya, o sea, dejémonos llevar. Dejemos de pensar en cosas banales como que, ay, ¿qué pasa si no me sale como quiero las cosas? Usualmente las cosas no salen como uno quiere. Eso es algo que uno debe tener claro. Entonces, fuck it, hagamos las cosas y ya, atrevámonos a hacerlas. Atrévanse a hacerlas. Disfruten los procesos. Disfruten estar en la mierda y después volver a estar en el mejor punto. Porque todas esas cosas pasan, tanto lo bueno como lo malo siempre pasa, todos son momentos. Acabo de recordar que hay otro miedo que es, yo creo que es de los peores, porque es donde la gente comete más errores y sale más lastimada. Es el miedo a estar solo. El miedo a estar solo es como yo creo que es de los peores miedos, sinceramente. Porque ahí es donde tú conoces a personas que no valen la pena. Haces cosas que son una estupidez y que realmente no deberías hacer. Simplemente lo haces porque no quieres estar solo o no quieres estar sola. Porque necesitas de una compañía. Porque sientes que no hay nadie que esté ahí para ti. Porque sientes que nadie te cuida, que no le importas a nadie. Y eso no es verdad. Simplemente aprende a estar solo. Apréndelo.
valora tu tiempo solo, disfrútalo, comparte con tus amigos lo que sea, pero entiende que, digamos, ese miedo a estar solo es de las cosas que peor dominan nuestra mente. Muchas personas por el miedo a estar solo se meten con la primera persona que encuentran y la cagan, porque no se dan el tiempo de ni siquiera conocerla, o porque la idealizan de una vez simplemente por una pequeña interacción. Y la verdad hay que entender que cuando tú aprendes a estar solo y disfrutas de tu soledad, es cuando las cosas en ese sentido o en ese ámbito empiezan a suceder mejor. Porque tú ya sabes lo que estás dispuesto a recibir y lo que estás dispuesto a dar por ciertas cosas y en ciertas ocasiones. Ya tienes tus límites, tus parámetros. Y no simplemente estás brincando de un lado a otro, mirando qué pasa. Quiero que entiendan algo de este punto. No, uno en la vida siempre está solo, siempre. No importa de qué tantas personas uno esté rodeado, uno siempre está solo. Porque todo es un momento. ¿Por qué lo digo? Yo puedo encontrar el amor de mi vida, casarme, durar hasta los 80 años, 90, bueno, hasta el momento que sea con esa persona, pero alguno de los dos en algún momento va a morir. Alguno de los dos ya no vamos a estar en algún momento. O nos podemos separar, divorciar, lo que sea. Pero bueno, en el caso de que sea perfecto y que todo salga bien y tengamos hijos y lo que sea, y duremos toda nuestra vida juntos, alguno de los dos en algún momento se va a morir. ¿Y qué va a pasar con la otra persona? Vuelve a quedar sola. Ustedes pueden decir, no, pero es que fue algo de toda la vida, que yo no sé qué. Sí, pero fue un momento. Hay momentos que duran más que otros. Hay personas que tienen más tiempo en tu vida que otras. Y es normal. Es normal. No tengan miedo a estar solos. No tengan miedo. O sea, uno siempre está solo. Simplemente que hay personajes que aparecen en ciertos momentos en nuestra vida. Y ya. Es eso. O sea, no tengan miedo del fucking miedo. Valga la redundancia. Lo que quiero con este podcast es como que se atrevan a hacer las cosas, que no les dé miedo las cosas, que las intenten, que no les importe lo que diga la gente de ustedes, lo que piensen, lo que quieran hacerles a ustedes. O sea, ignoren toda esa mierda, nada de eso es positivo para ustedes. No les dé miedo decirle a una persona que les gusta, no les dé miedo sacar sus cosas buenas de adentro y dárselo a una persona que ustedes consideran que es buena para usted. No les dé miedo sentir, no les dé miedo dar, no les dé miedo abrirse. No les dé miedo comenzar un negocio, no les dé miedo comenzar un emprendimiento, no les dé miedo nada. Utilicen ese puto miedo para saltar al vacío y disfrutarlo. Acostumbrarse a ese vacío y acostumbrarse a eso que ya cuando tú te lanzas ya no puedes parar. Simplemente no dejes que el miedo te domine. Entiende que todas las personas tienen algo. Todas las personas tenemos algo y todas las personas estamos aquí por alguna razón. Entonces no te cohibas, simplemente siente las cosas, vívelas, disfrútalas, tanto lo bueno como lo malo. Elige bien a las personas que te rodean y nada. Simplemente disfruta todo lo que te suceda y no dejes que el miedo te domine. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá y sé que esto es un poco raro, o sea, escucharme hablar de pronto de esta manera y estas formas. Tal vez puedo ser muy redundante algunas veces, pero no sé, es algo que quería expresar y que quería compartir con ustedes. Mi pequeña comunidad de Garcas, entonces muchas gracias a todas las personas que siempre llegan hasta este punto, que les agrada lo que hago. Nada, los quiero. Ya saben que pueden seguir al podcast como Garcas Oficial en TikTok, Facebook, YouTube, Anchor, Spotify, Instagram. Y a mí su host como Garca Music en Instagram, Spotify, Facebook, YouTube.